Saludos, estimada profesora. Mi nombre es Edgar Lugo, titular de la cédula de identidad 255737789 de la sección 5 de segundo año de Derecho Civil 2. Este video corresponde respectivamente al tema 2, lo que son las cosas y los bienes. Y empezando ya, podemos decir que las cosas como tal en un principio son objetos materiales. Sin embargo, los bienes, por el contrario, serían todos aquellos componentes del patrimonio de una persona, los cuales pueden ser, digamos, evaluables económicamente, tanto si estas son cosas propiamente dichas, como si son derechos sobre las cosas, o derechos que tienen, digamos, por objeto todo lo que es la conducta ajena, llámense los derechos de crédito. Entre paréntesis, podemos resaltar que el término bien sería, digamos, el género frente al papel de lo que es la especie desempeñado por las cosas, llamados así. Definiendo lo que son las cosas como tal, podemos decir que son todo aquel objeto material susceptible que tiene un valor. La cosa y el objeto inmaterial susceptible tienen un valor que se denomina bien. Ahora bien, el término bien podemos decir que es aquel objeto con utilidad, beneficio, caudal o hacienda. Dentro de este sentido, podemos resaltar que los bienes son de muchas clases, porque pueden referirse a un concepto inmaterial, espiritual o inclusive a uno material. Y entre comillas, el término bien hace referencia a algo que puede ser evaluable, algo que puede generar ingresos o tiene un valor propiamente dicho. Tenemos el segundo punto, que es el objeto del derecho. Podemos decir que el objeto jurídico es el término mediante el cual se hace referencia al contenido de un acto jurídico. El objeto puede referirse, por lo tanto, a un derecho, a un objeto físico, o inclusive un acto jurídico, el cual impone una afección o una intervención. Por ende, podemos decir que el objeto del derecho corresponde al fin que persigue el autor o las partes que otorgan o celebran un acto o un contrato. Y ya para, digamos, cerrar este término, se trata de lo que son los derechos y obligaciones. Alargando un poco más el tema, podemos decir que el objeto del derecho es uno de los elementos esenciales de una obligación o de un contrato. Podemos decir que cualquier tipo de negocio jurídico recae un contrato o una obligación o negocio jurídico, y el objeto del derecho tiene como tal hacer cumplir este contrato. Ahora bien, ¿qué es el contenido del derecho? El contenido del derecho podemos decir que es todo aquel conjunto de facultades donde entran también los deberes que implica. Tales facultades y deberes son distintos según se trate el derecho real o el derecho de crédito. Dentro de cada uno de estos grupos también podemos encontrar lo que son las diferentes facultades y deberes que corresponden a cada una de las clases del derecho subjetivo. Y el objeto del derecho es simplemente aquello sobre lo que se exterioriza el contenido del derecho subjetivo, como por ejemplo la propiedad y el derecho de hipoteca. Podemos decir que pueden tener por objeto un mismo fondo. La propiedad y el derecho de hipoteca tienen diversos contenidos porque atribuye a sus titulares y estos tienen facultades y derechos sobre estos. Otro punto ¿qué son las entidades o cuáles son las entidades que pueden ser objetos del derecho? La persona propiamente dicha primero que todo, las demás personas y las cosas del mundo exterior. Saltando lo que son la clasificación de las cosas, podemos decir que esta se clasifica según cualidades físicas y jurídicas. Tenemos lo que son la clasificación corporal, las cuales pueden ser percibidas por cualquiera de los sentidos. Esto puede ser electricidad, agua, aire, etc. Tenemos también las que son las incorporales, las cuales pueden ser solamente conocidas por el intelecto, llámese honor, obras de ingeniería, ediciones, fotografías, etc. Tenemos también las que son las fungibles, las cuales son aquellas cuyas características individuales, aun cuando objetivamente no existen, no son tomadas en cuenta desde un punto de vista jurídico, de modo que dichas cosas son susceptibles una
más que unas por la otra, como pueden ser la moneda y los billetes, etcétera. Tenemos también las no fungibles, las cuales son las cuyas características individuales son jurídicamente relevantes, de modo que no pueden ser sustituidas por otras cosas, como por otras cosas que obviamente no son idénticas. Tenemos las consumibles, las cuales son todas aquellas que se van destruyendo por el uso. Y como su nombre propiamente lo dice, habla de lo que son los alimentos. Tenemos las que son las inconsumibles, las cuales son todas aquellas que no se destruyen por el uso frecuente que se les haga. Estas son cosas que no se gastan con el tiempo. Tenemos las que son las específicas, las cuales son cosas designadas por sus caracteres propios que las distinguen de las cosas de las demás, como de su especie, como por ejemplo un vehículo, marca Toyota con una placa específica. Tenemos las que son las genéricas, las cuales son las designadas por los caracteres que son comunes entre todas las de su especie, como por ejemplo los vehículos en general. Tenemos las que son las divisibles, las cuales son aquellas que pueden fraccionarse de modo que las partes resultantes también tengan la misma función, como una parcela sin construcción, un terreno baldío el cual se puede dividir para realizar diferentes edificaciones. Tenemos las que son las indivisibles, las cuales, como su nombre propiamente lo indica, son aquellas que no se pueden dividir, como un vehículo, por ejemplo. Tenemos los objetos presentes, los cuales son las que existen en el momento en el que se considera, como una casa ya edificada, como por poner un ejemplo. Tenemos la futura, una clasificación, las cuales, si bien no existe en ese momento, razonablemente se espera que llegue a existir, como una cosecha, frutos de plantas, obviamente de las cuales se esperan obtener una cosecha propiamente dicha. Tenemos también la clasificación de singulares o simples, las cuales son todas aquellas cosas que tienen una individualidad unitaria y que se consideran como tales en la vida común, como un toro y una vaca. Está también la clasificación de las universales o complejas, las cuales son todas aquellas que resultan de la unión material de cosas que pasan a constituir el todo conservando su individualidad, eventualmente a pesar de su separación, como por ejemplo lo que son las naves. Tenemos la clasificación principal, la cual podemos poner entre paréntesis una casa. Tenemos la clasificación accesoria, las cuales obviamente pueden ser muebles, entre paréntesis también. Tenemos aquellas que son susceptibles de tráfico, las cuales pueden ser todos aquellos objetos que no están prohibidos. Y tenemos las no susceptibles al tráfico, las cuales son todas aquellas personas aquellos objetos que pueden ser ilegales, como las armas, las drogas, etcétera. Tenemos la clasificación de los bienes inmuebles. Primero que todo, el inmueble se puede clasificar primero según su naturaleza, que son cosas corporales que por su manera de ser prestan, digamos, una utilidad permaneciendo relativamente fija, como por ejemplo los terrenos, las minas, los edificios y en general toda construcción adherida, digamos, de forma permanente a la tierra o que sea parte de un edificio. Los árboles también forman parte de esta clasificación siempre y cuando no hayan sido derribados primero que todo. Los frutos de la tierra y de los árboles mientras no hayan sido cosechados o separados del suelo. Las lagunas, los estanques, manantiales, aljibes y toda agua corriente. Estas otras clasificaciones. Tenemos en el segundo punto por su destinación, los cuales son aquellos bienes muebles que por su naturaleza la ley los considera inmuebles, por el hecho de que el propietario de un inmueble les ha dado el carácter de pertenencia de o sea que los afectados, podemos decir, cosas que el propietario ha puesto a la orden, como por ejemplo un cultivo o un beneficio de Tenemos la clasificación de las condiciones, las cuales de acuerdo a la exigencia del inmueble por destinación supone que se cumplen 4, llamemos, condiciones. La primera es que exista una cosa por su naturaleza inmueble y por la naturaleza sea inmueble. Solo por poner un ejemplo,
Y tenemos lo que es la clasificación de cesación, los cuales hace referencia a que las cosas tienen un carácter de inmueble por destinación, lo pierde cuando el propietario poseedor manifiesta su voluntad de hacer cesar su destinación, tratándose de un acto, digamos, unilateral, cumpliendo en el interior de un patrimonio. Cabe resaltar que es necesario que se manifieste expresamente o tácitamente la enumeración como tal. Y bueno, profesor, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por todo. Gracias.